una idea de lo que estamos presentando en esto de lo que es el primer tema, de lo que estamos haciendo el repaso para lo que va a ser el examen del próximo lunes. El mundo utópico, el mundo del absurdo, el mundo de la ciencia y ficción. Y ahí más o menos tenemos esta primera parte de lo que vendría a ser la definición de literatura, finalidades y sus características. Ahora vamos a ver a través de las diapositivas qué cosa es el género literario y el género épico. A ver, por aquí vamos a compartir y aquí está. A ver, un poco para ir repasando. ¿Qué cosa será el género? Los géneros. ¿Cuáles son los géneros literarios? A ver. Por lo pronto ya aparece uno, ¿no? El género épico narrativo. Después es el género lírico, el género dramático. No hay que olvidarse de ello, jóvenes. Y el didáctico. Entonces, en realidad son 4. Entonces, cuando yo te pregunte en el examen y te diga, por ejemplo, ¿cuáles son los géneros literarios? Usted tiene que saber es el género épico narrativo, que es uno solo, el género lírico, el género dramático y el género, ¿cuál es el otro género? Didáctico, el último que hemos estudiado. ¿Qué cosa es el género épico narrativo entonces? Aquí nos van a narrar. Lo épico es lo que anteriormente, como tal, antes que aparezca el narrativo, el épico. Y el épico siempre nos va a reconstruir, nos va a narrar historias imaginarias o ficticias de héroes, de hombres que de repente han permanecido dentro de su cultura, de los pueblos antiguos. ¿Y cuáles serán las características? Pueden ser basados en hechos. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la Ilíada y la Odisea, allí vamos a encontrar de que nos hablan de qué, nos hablan de hombres que han existido en la antigua Grecia, pero le agregan también las cuestiones míticas. Por eso son epopeyas, son héroes. Y esos son los épicos. Casi en la actualidad ya no se establece ello. La narración se realiza siempre en pasado. También puede ser en una prosa o verso largo, ¿no? Como nos cuenta la historia. ¿Y cuáles son los componentes del género? En este caso, épico narrativo. Vienen a ser el narrador. Acuérdate, el narrador, en primer lugar, ¿quién nos cuenta la historia? ¿Quién nos cuenta la historia? Y ese mayormente es el autor, ¿verdad? Es el narrador. Pues también los personajes. Hay personajes principales y personajes secundarios. Y ahora, estos personajes, principales o secundarios, siempre tienen sus descripciones. Pueden ser psicológicas o físicas. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos leyendo nosotros en plan lector? ¿Qué obra estamos leyendo? Alumno de tercero. El diario de Ana Frank. El diario, muy bien, el diario de Ana Frank. Quisiera que activen su micrófono más rápido para poderlos analizar y no estar ahí con el chat. El diario de Ana Frank. ¿Quiénes son? ¿Quién es la personaje principal? Ya lo tenemos, ¿no? La misma Frank. Nos está contando. Ana Frank. Claro, nos está contando la historia. Pero ahí también aparecen otros personajes secundarios, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Y a la vez, en la primera parte, Ana Frank nos ha descrito de cómo son los personajes que van a ir participando en ella, ¿no? Pueden ser estas psicológicas o físicas. Pero también de por medio hay una trama, una historia, jóvenes. Hay una trama, hay una historia. Y en esa historia vamos conociendo lo que vendría a ser estos 3 puntos. ¿Cuáles son? En la historia se desarrolla siempre ¿cuáles? A ver, en una obra épico-narrativo. ¿Cuáles son? El inicio. ¿Qué más? El desarrollo y activen su micrófono, chicos, para no estar ahí. Inicio, nudo y desenlace. Es el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? El inicio,
el nudo y el desenlace. Siempre va a estar presente, siempre va a estar presente en una historia. Un nudo, una introducción o inicio también se le llama, introducción, inicio, un nudo y un desenlace. Siempre va a estar presente en el género épico narrativo. Y el espacio donde se realizan los hechos, nos contarán pues, y el tiempo, ¿no? En qué época está relatada esa novela, ¿no? En el caso de Diario de Ana Frank, ¿en qué tiempo estará? A ver, recuérdenme. Díganme. Durante la Segunda Guerra Mundial, alumnos. Vamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el género épico, ¿cómo está dividido? En epopeyas. La epopeya es la exaltación, alumnos, por un héroe. La epístola son cartas. ¿En la actualidad se escribirán cartas? Díganme, ¿sí o no? Ya no, profe. Ya no, muy bien, ya no. Claro, porque ahora utilizas tú cualquier red, inclusive hasta el teléfono, el celular, el chat, tienes pues el Facebook, tienes el Instagram, tienes el Messenger, o sea, cualesquiera para que te comuniques, en cualquier parte del mundo que te encuentres. Pero antes no, las cartas eran parte de, y las cartas pues redactadas eran toda una historia. Entonces allí encontramos como un subgénero del épico narrativo. Los cantares de gesta es lo que, por ejemplo, nos hablan. Profe, yo le escribo cartas. Claro, sí, le escribes, pero, mira, qué bueno, pero ¿no está aquí tu mamá? No, profe, lo hago para algunas fechas o cuando no me atrevo a decírselo en persona. Ay, qué bueno, claro, claro, claro. Pero claro, en las actuales cartas, diríamos, mis queridos alumnos, diríamos de que son breves, cortas, ¿no? Pero antes, cuando no había nada de estas cosas, las cartas eran, wow, eran páginas de 3, 4, 5, 6 páginas. Imagínate, pues, de que estés tan lejos, ¿no? Y las cartas demoraban en llegar 2, 3 meses a su destino, pues en ese lapso no era para que solamente la mamá o la pariente o el pariente, ¿no? Quien va a recibir, pues diga, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo estoy bien por acá. No, tenía que estar un relato. Entonces, participaban dentro de los subgéneros, el épico, estaban las cartas. Los cantares de gesta, miren alumnos, los cantares de gesta. Los cantares de gesta es cuando todavía la literatura escrita no estaba, era la literatura oral. ¿Quiénes eran los cantares de gesta? Los famosos que iban a contar historias, se reunían, mayormente esto se dio en la Edad Media, ¿no? O anterior a ella, se reunían en las plazas, llamaban a todos y contaban historias, ¿no? Por el juglar era el que contaba, y los jarchas eran los que tocaban, ¿no? Y los romances, miren, los romances era una cosa maravillosa. Los romances mayormente están basadas en poesías, en narraciones pastoriles, porque antes, ustedes saben, a través de la Biblia también, la mayoría hablan de pastores, ¿verdad? ¿Quién fue David? David fue un humilde pastor, después se convierte en rey. Entonces, antes se dedicaba mucha gente al pastoreo, porque cuando el hombre aparece en la tierra, lo primero que se preocupa es, claro, para comer y todo eso, domesticar a los animales. Y en eso domestican, pues, a lo que vendría a ser principalmente a la oveja. ¿Para qué? Para su consumo de carne. Entonces ellos tenían que pastar, así se les llamaba. Por ahí viene el nombre de pastores. Pastar significa que sus animales coman y ellos los cuidan. Y en ese lapso de casi todo el día que estaban sentados cuidando, se les ocurre a los pastores de ese entonces a escribir. Y ahí escriben pues cosas para la vida, principalmente romances, ¿ya? Que era para su ser amada o ser amado. Y allí, por eso llamamos un subgénero a los romances.
Pero mientras que ya el narrativo, ya en el video nos han explicado que la novela, por ejemplo, es su partida de defunción. ¿La muerte de qué? La muerte del género épico. Porque ya el género épico ya no se escribía, sino que ahora da paso a la novela moderna, la literatura moderna, diríamos. Y ahí dentro del subgénero narrativo están los cuentos, están las novelas, las fábulas, las leyendas y los mitos. Que esto en la actualidad sí todavía se sigue realizando. ¿Ya? Y los mesteres, eso es lo que le decía, ¿ve? Los juglares, ellos son los que contaban las historias. Los jarchas eran los que cantaban. ¿Qué cosa contaban y cantaban? Contaban y cantaban los cantares de gesta. Y uno de ellos era el poema del mío Cid. Bien, esto es lo que podríamos ir. Hemos hecho lo que vendría a ser el repaso, mis queridos alumnos, de los temas que vamos a tocar. Lo otro es el género dramático. Cuando hablamos del género dramático, mis queridos alumnos, estamos hablando precisamente de qué género. El género dramático, ¿igual a qué es? A ver, ¿quién me dice? El género dramático es igual a qué? Si me activan sus cámaras sería bueno. Parece que estoy hablando a una pantalla negra con cositas blancas. Alumnos, activen su cámara. A ver, díganme. Si hablo del género dramático, ¿es igual a? A una obra de teatro. A una obra. Muy bien, Sebastián. A una obra de teatro. Si hablamos del género, escúchame, si hablamos del género dramático, estamos hablando del teatro. Así de fácil. ¿Cuál es la diferencia del género narrativo, por ejemplo? En el género narrativo nos narra. En cambio aquí, el teatro será presentado ante un público. Será presentado ante un público. Entonces, más o menos, mis queridos alumnitos, allí está ya, les entrego allí el repaso que hemos hecho. Hasta ahí será la grabación, si gusta lo recuerdan.